Ya intentaste emprender, hiciste todo lo que te dijeron, te capacitaste y aún así no funcionó. Quizás el problema no era el negocio, ni siquiera el modelo de negocio, sino la forma en cómo lo estabas haciendo. Si esto te pasa, este video es para ti, porque yo estuve exactamente en ese mismo punto. Por supuesto, si este tema te interesa, quédate hasta el final, suscríbete, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos y comenzamos. Este video va dedicado a muchísima gente o está orientado a muchísima gente que comenzó a hacer network marketing, que comenzó a desarrollar su oportunidad de negocio. Quizás hizo muchísimas cosas, pero por ahí no concretó resultados. Y pasa, y esto es un error que podemos cometer, o un error que depende en realidad de varios errores que se pueden estar cometiendo o que puede haber cometido la persona al momento de iniciar. Desde intentar hacerlo solo, a querer resultados rápidos y saltarse todo el proceso, a capacitarse de más, a compararse con otras personas, hay muchos factores. Hoy voy a hablarte de un poquito de cada uno de esos y cómo puedes hacer para que pues tú, si ya pasaste por una oportunidad de network marketing, puedas reconsiderarlo o puedas considerar como una nueva o darle un nuevo enfoque para que tu negocio y tu inversión sea realmente rentable, que al final de cuentas es lo más importante. Entonces, y te cuento todo esto porque durante mi experiencia yo también lo pasé, yo también lo viví y yo también sé lo que es pasar por todo eso y sentir esa frustración que se siente. Definitivamente puedes tener el mejor producto, puedes tener el mejor servicio y así no lograr nada, no lograr ningún resultado o obtener el resultado cero si no tienes una metodología a la que puedas estar siguiendo y no lo haces con intención. Entonces, precisamente ahí hay varias cosas que hacer. Primero, el hecho de hacerlo solo o querer hacerlo solo o querer saber todo sin una mentoría, sin una comunidad. Precisamente el modelo de negocio está diseñado para que lo podamos hacer en equipo, para que podamos crecer en equipo, para que podamos hacer las cosas y seguir un método que ya está probado, o seguir una metodología que ya han hecho otras personas y que ha generado resultados. A esas otras personas ya les ha generado un resultado. Entonces, intentar hacerlo solo no tiene ningún sentido. Lo mejor es dejarse guiar, dejarse orientar, permitir que esa persona que por ahí tiene un poquito más de experiencia que uno pueda ayudarlo a que pueda tener sus primeros resultados y pueda poder estar aprendiendo de cómo es el manejo de la compañía, de la estructura de la compañía, del método, de la metodología de la compañía para poder tener resultados. Pues es algo que definitivamente es un consejo a seguir súper importante. Lo otro es que queramos generar resultados sin pasar por un proceso. Definitivamente el network marketing y en especial Vision Biz no es una oportunidad pay to win, es decir, no es que vas a pagar, no es que vas a invertir y de una vez vas a generar ganancias. Tienes que pasar por un proceso, tienes que pasar por toda una serie de etapas que te permitan crecer, que te permitan desarrollar habilidades y por supuesto eso como consecuencia genera resultados. Sin duda alguna tienes que pasar por ese proceso y ese proceso también pasa por capacitarse de más, o mejor dicho, por capacitarse. Ahora, el error está en capacitarse de más y accionar menos. Definitivamente, como dije, es un negocio donde muy probablemente muchas cosas sean nuevas para muchas personas, donde se estén aprendiendo un montón de cosas, que es lo importante, que no te enfoques únicamente en la capacitación, que no te enfoques únicamente en lo que tienes que aprender
y dejes de hacer lo que tienes que hacer, que es básicamente contactar y hablar con más personas. Yo cometí ese error durante muchísimo tiempo y el resultado fue cero, nada. Otro error muy común es comenzar a compararse con otras personas, y al compararte con otras personas no dejas de entender que esas otras personas también pasaron por un proceso, esas otras personas también tienen una experiencia, tienen unas habilidades muy diferentes a las tuyas y que probablemente no tienes, no son un punto de comparación. O sea, cuando realmente evalúas el bagaje, la experiencia de una persona con otra, pueden ser totalmente diferentes, aunque hayan tenido carreras similares, pueden ser totalmente diferentes, y eso por ende va a hacer que los resultados sean diferentes, que las cosas que tengan que aprender uno no las tenga que aprender otro y viceversa. Entonces compararse no tiene ningún sentido. Con la única persona con la que te tienes que comparar es con tu yo del día anterior. Bien, y no tener un sistema o un plan claro. Definitivamente esto es un error muy común y es un error que me ha pasado a mí, que me ha pasado con muchas personas que han iniciado el negocio conmigo, que no hemos establecido, o el error ya para mí como líder ha sido no establecer un plan claro. Y ahora lo primero que hago definitivamente es definir cuál es el plan de trabajo, definir cuál es el horario de trabajo en que esa persona va a desarrollar la oportunidad de negocio y qué es lo que tiene que hacer cada día en cada momento de ese horario. Eso genera un plan claro de trabajo y luego seguir el sistema. Seguir un sistema es no solamente contactar a través de redes sociales o generar contenido en redes sociales, sino poder contactar con las personas, hablar con las personas y hacer que pues más personas conozcan qué es lo que tú tienes. Y al más personas conocer qué es lo que tú tienes en manos, o qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú estás desarrollando, pues muchas más personas se aumenta muchísimo la probabilidad de que más personas o formen parte de tu equipo o te compren el producto o el servicio. Y algo muy importante es no trabajar la mentalidad. Definitivamente en emprender en general, no solamente en network marketing, sino en cualquier tipo de emprendimiento, lo más importante es desarrollar una mentalidad ganadora. Cuando nos capacitamos o cuando estamos en la educación tradicional, pues nos enfocamos en el desarrollo de técnicas, en el desarrollo académico, con lo cual lo que aprendimos son cosas muy técnicas y no aprendemos a desarrollar habilidades, o no aprendemos a desarrollar una mentalidad ganadora, el que sí puedes, el que sí puedes lograr ciertas metas, el que sí puedes hacer ciertas cosas. Eso se desarrolla muchísimo en el deporte y es algo que me encanta del deporte, porque al ser competitivo o al deporte, a mantenerte dentro de competición, te ayuda, te motiva a que tú puedas alcanzar y seguir dando cada vez un paso más a desarrollar esa mentalidad ganadora. Y precisamente esa misma mentalidad ganadora es la que tiene que tener todo emprendedor o toda persona que comienza en un negocio de network marketing. Entonces, nuevamente, no se trata de tener el mejor producto. En este caso ni siquiera, o sea, muchas veces el producto no tiene ni sentido, muchas veces ni siquiera importa el producto. Si no haces nada, si no tienes un sistema claro al que puedes estar siguiendo, si no tienes un sistema o un plan de acción claro, nada de lo que hagas va a tener ningún sentido ni te va a generar ningún resultado. Ahora, ¿qué fue lo que yo aprendí con VisionBiz y que me costó muchísimo aprender? Porque estos errores yo los cometí durante muchísimo tiempo. Me costó aprenderlo, fue muy cabeza dura, fue muy testarudo al momento de tomar decisiones y de hacer las cosas como realmente había que hacerlas. Pero lo primero que hice fue comenzar a seguir el sistema. En realidad, lo primero que hice fue pedir ayuda, fue buscar un mentor, buscar a la persona que estaba más cerca de mi línea de auspicio, que por suerte es una persona con muchísimo conocimiento,
y le pedí ayuda. Le dije, yo quiero que tú me ayudes a lograr estas metas, ¿verdad? Y a partir de ese momento comenzamos un proceso de mentoría, comenzamos un proceso de trabajo en equipo, comenzamos un proceso en el que yo hacía cosas y le consultaba, le mostraba los resultados. Comencé a seguir el sistema, él me volvía a mostrar el sistema, me volvía a mostrar cómo había que hacer para generar resultados, qué era lo que tenía que hacer para generar resultados, y me volvía a mostrar el sistema que ya me habían presentado algún tiempo antes. ¿Cuál fue la diferencia de ese momento, del momento anterior? Primero, la mentalidad que ya tenía, ya había desarrollado una mentalidad de ganar, una mentalidad de crecer. Y segundo, que comenzamos a tener un proceso de mentoría más continuo. Entonces, eso me permitió, pues, comprometer mis resultados, comprometer el plan de trabajo y lo que estaba proyectando, que quería ganar y que podía ganar con un tercero. Y ese hecho de rendir cuentas es precisamente lo que hace que los líderes sean cada vez más grandes o que permita mayor crecimiento. De hecho, lo dice John C. Maxwell, el hecho de rendir cuentas es lo que te va a hacer crecer cada vez más. Luego, durante mucho tiempo, comencé a crecer, comencé a generar equipo pero seguía haciendo el trabajo solo y no entendía que precisamente era de hacer un trabajo en equipo, era no solamente de mi trabajo con mi mentor, sino mi trabajo con las personas que formaban parte de mi equipo. Entonces me costó muchísimo comenzar a delegar, pero comencé a apoyarme, comencé a asignar tareas importantes dentro del equipo para que esas personas también se empoderaran. Y eso permitió que esas personas también comenzaran a crecer y también comenzaran a generar sus propios equipos, con lo cual hubo un crecimiento o comenzó a generarse un crecimiento bien interesante dentro de mi propio equipo, dentro del equipo que yo estaba formando. Luego, mucho tiempo después, surgió la inteligencia artificial y ahora uso la inteligencia artificial para ahorrar tiempo, para optimizar tareas repetitivas y, por supuesto, planificar mejor las actividades, tanto del equipo como de mi trabajo diario, como de mi trabajo personal. Entonces, ¿qué hace eso? Que comience a dar un ejemplo. Y al dar un ejemplo, pues las personas comienzan a inspirarse. Cada vez que he podido lograr una meta, cada vez que he podido lograr alguna distinción, cada vez que he podido obtener algún reconocimiento por parte de la compañía, lo comparto con mi equipo. Y no lo comparto con mi equipo para decir, mira, yo soy el mejor, sino, mira, yo lo hice, tú también puedes hacerlo. Entonces, me llevó pues precisamente a poder inspirar a más personas, y eso me gusta muchísimo, porque el hecho de que de que otras personas se puedan estar inspirando del resultado que yo estoy obteniendo por un trabajo que vengo haciendo, por todo un proceso de aprendizaje, todo un proceso de desarrollo personal que he venido atravesando, pues me da muchísima satisfacción. Y por último, aprendí a trabajar por resultados y no por aprobación. Es decir, no me interesa la aprobación de mi mentor en este momento. Evidentemente, me encanta cuando me dice, estás haciendo un buen trabajo, qué bueno que lo que estás logrando, sigue así. Pero trabajo en realidad es por el resultado que estoy obteniendo y no por su aprobación. Durante muchísimo tiempo me pasó de que intentando o buscando la aprobación de ese mentor, pues pasé por un proceso de ansiedad y de mucha desesperación, porque los resultados no estaban acompañando el trabajo que se venía haciendo, o mejor dicho, los resultados no estaban acompañando con lo que se había esperado hacer, que no era en realidad lo que se estaba haciendo. Porque al final de todo esto, tienes el sistema o puedes establecer el sistema, puedes hacer el plan de acción, pero no hay magia.
¿verdad? Que quede establecido o que quede escrito en un papel no hace que eso se haga realidad. Es simplemente aplicar eso que está escrito en un papel, que está establecido en un papel, que está en un compromiso, en un plan de trabajo, que precisamente son actividades y acciones que han hecho otras personas y que ya han tenido resultado a través de eso. Y aplicando eso de manera constante, comenzaron a generarse cada vez más resultados y pues mis resultados pues aumentaron cada vez más. ¿Con qué quiero finalizar todo esto? A que si tú comienzas a hacer algo de manera distinta, si tú comienzas a tomar acciones constantes de manera distinta, comienzas a verificar el progreso diario, las actividades diarias que estás haciendo, vas a pasar de la frustración, de la inacción o de la duda a mantener una dirección, seguir un sistema, crear una comunidad y por supuesto generar resultados. Si antes no te funcionó por la razón que sea, eso no fue el final, fue un ensayo. Tómalo como que fue un ensayo, fue algo que tú estabas intentando y que hoy te puede funcionar solo si sigues el sistema, solo si te conectas con el mentor o con tu mentora y permites que esa persona te guíe, te oriente en el proceso. Porque definitivamente hacerlo bien no significa que sea perfecto, significa hacerlo de manera enfocada, sistemática y manteniendo el acompañamiento que el mismo sistema de network marketing siempre promete. Por último y para cerrar, es que si ya la única forma de que hayas fracasado es que desistas. No tienes que empezar desde cero, no hay un fracaso, hay un aprendizaje, no tienes que empezar desde cero, solo tienes que empezar diferente. Y solo recuerda, solo te dejo este último mensaje, recuerda que en la Biblia se repite hasta 365 veces la frase no tengas miedo. Así que no tengas miedo de volver a empezar, ya tienes una experiencia, ya tienes un conocimiento y puedes hacerlo de mejor manera. Por último, si este mensaje o este video te hizo clic, conectó contigo en algo, déjame algún comentario, compártelo con alguien que está esperando, que necesita esa señal y por supuesto sígueme en mis redes sociales si quieres saber más sobre liderazgo, network marketing o inteligencia artificial o si quieres formar parte de mi equipo. Este video se acabó.